invitar a que vayamos a la palabra del Señor y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 31, y vamos a leer allí algunos versículos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Gloria al nombre de Jesús. Para aquellos que llevan su marcación allí, que les gusta llevar los apuntes, si quieren ponerle un título a este mensaje, se llama La llenura del Espíritu Santo. Algo que es muy importante para nosotros como cristianos, aquellos que seguimos la tradición religiosa de seguir a un Jesús de Nazaret, alguien que murió en la cruz. Para nosotros es demasiado importante el tener el Espíritu Santo morando en nosotros, y más aún, más allá de tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Eso es bastante importante para uno como cristiano. Hoy vamos a tocar ese tema porque necesitamos darnos cuenta en dónde nosotros nos encontramos. ¿Somos realmente llenos del Espíritu Santo? ¿Qué evidencias tengo yo para saber si soy o no lleno del Espíritu Santo? Hoy vamos a hablar de eso, y es un tema, como les digo, muy importante para uno como cristiano, porque el Espíritu Santo es el que nos identifica en que somos verdaderamente hijos de Dios. Gloria al Señor. Esta primera porción que acabamos de leer, allá en el libro de Éxodo, está hablando de cómo el Señor llama a cierto personaje allí, y dice que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué está lleno del Espíritu de Dios? Ahí lo dice: porque lo llena de cierta sabiduría, de ciertas cosas, de ciertas habilidades. El Espíritu Santo entonces es algo que transforma, que cambia, que hace que una persona adquiera ciertas cosas que la hacen diferente a otra. Eso es el Espíritu Santo, y hoy vamos a verlo eso, cómo el Espíritu Santo es el que transforma a las personas. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es lo que nosotros hacemos en nuestra carne, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y permite que nosotros obremos en una forma distinta. Ahí está la gran diferencia entre un ser carnal y un ser espiritual. ¿Y hasta dónde podemos ir en un ser espiritual? Porque muchos podremos estar llenos o por lo menos tener el Espíritu Santo, pero ¿cuántos están llenos de Él? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy. Bien, esta semana, para los que les gusta ver los medios de comunicación, andar atentos con las noticias, de pronto alguno lo vio por ahí, hubo una gran... no escándalo, porque no fue algo que realmente se mencionara mucho, pero sí se mencionó durante algunos noticieros, dentro de algunos apuntes periodísticos, dentro de los diarios impresos, se mencionó, incluso por las redes sociales, esa noticia en algunos lugares llegó y la gente la empezó a pasar, ¿no?, de unos a otros. Se trató del Papa de la Iglesia Católica, el Papa emérito Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, algunos de ustedes quizás lo recuerdan, es un papa que hoy en día está dentro del mandato de la Iglesia Católica, pero lo hace a la sombra, es decir, a él lo apartaron, está en cierto lugar. Ya sabemos que el que maneja hoy las cuestiones religiosas dentro de la Iglesia Católica es Francisco, Papa Francisco. Pero este señor Benedicto, que fue el papa anterior, supuestamente renunció, pero se encuentra allí igualmente en la Basílica de San Pedro, o cerca de la Basílica de San Pedro, en un lugarcito por allí. Él está retirado, supuestamente porque decían que no podía ejercer. Bueno, la cosa no es esa. La cosa fue que esta semana
apareció un escándalo acerca de que cuando él fue cardenal, o sea, hace muchos años atrás, ustedes saben que ellos tienen un proceso, ¿no? Van subiendo de categoría hasta llegar a papa, que es el último título que ellos adquieren. Hay un proceso y hay un lugar donde ellos llegan a ser cardenales. Él fue cardenal, él es alemán, fue cardenal en Múnich, una de las ciudades importantes dentro de Alemania. Siendo cardenal en Alemania, hay un escándalo grandísimo por allá donde varios de los sacerdotes o de los miembros que pertenecían a ese grupo allí resultaron ser pederastas, pedófilos, sacerdotes que se aprovechaban de la ingenuidad de los niños o de los jóvenes monaguillos que entraban a laborar y tenían relaciones sexuales con ellos, relaciones íntimas obviamente. Eso se menciona dentro de la Iglesia Católica y hoy está muy mencionado en diferentes lugares del mundo, ¿no? Se ha vuelto muy común el conocer esto. Pero llama la atención o atrajo la atención esta semana es porque Joseph Ratzinger, el que fue papa en determinado momento de la Iglesia Católica, está envuelto en eso. Él tenía, según muestran allí, conocimiento de lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia. Y él, en lugar de buscar castigar como se debería hacer, porque obviamente todo pecado tiene castigo y el Señor como papa se supone conociente de la palabra, debería conocerlo, debería saber que ese tipo de cosas son castigables. Sin embargo, está siendo acusado que él tapó todas aquellas cosas y permitió que estos personajes pasaran impunes ante la justicia. Les cubrieron todo, los cambiaron de lugar, evadieron completamente la justicia. Cosa que no es muy raro, porque ya nos hemos dado cuenta que en muchas iglesias se han venido destapando este cierto tipo de cosas que no son, obviamente, permitidas dentro de un grupo que se supone que es conociente y hacedor de la palabra de Dios. Todos conocemos que esas cosas no son permitidas, sobre todo la pedofilia, castigada terriblemente, y sin embargo, imagínense, el máximo jerarca que llegó a ser dentro de la Iglesia Católica está inmiscuido en esta serie de cosas. Algo que no sé si sorprendería o no a algunos. Sin embargo, no es solamente la Iglesia Católica, ya le digo la que se menciona porque hay muchas situaciones, solamente menciono esta porque es obviamente de uno de los jerarcas, pero hay muchas situaciones que de pronto ustedes ya han escuchado por allí. Pero la Iglesia Católica no es la única que está inmiscuida en este cierto tipo de escándalos, digamos, que no dejan que la Iglesia cristiana quede bien parada ante la sociedad, porque justamente de eso se agarra mucha gente para contraatacarnos o para atacarnos, ¿no? Pues resulta que no es solamente la congregación católica la que está inmiscuida en ese tipo de escándalos, también la iglesia cristiana en algunos de sus frentes ocurre. Aquí en Colombia, hablando de nuestro país, para los que están allí en el extranjero, hablando de Colombia, el gobierno entregó una cantidad de millones de dólares a una entidad, a uno de sus brazos para que trabajara en pos del país. Resulta que el internet, hay algunas regiones donde no llega, sobre todo a pueblos que son un poco pequeños, donde digamos no son ciudades grandes. Obviamente el internet es muy difícil, la señal que se consigue allí. Y realmente hoy una ciudad, un país, una gente, un lugar que no tenga internet, que esté desconectado del mundo, es una sociedad que está abocada a quedarse en medio de la miseria, de la pobreza y el abandono total, porque estaría alejada de todo lo que es lo que llamamos modernismo, de las cosas que se requieren más digamos, por la gente a mano. Entonces el internet hoy en día se ha hecho fundamental para la cuestión, si llamamos progreso, de ir a una sociedad hacia adelante. El país y el gobierno tomaron la decisión entonces que esos pequeños pueblos iban a llevarles el internet. Entonces había que construir una serie de redes, unos trabajos en los cuales no quiero alargarme en eso, pero son unos trabajos bastante amplios.
La situación se destapó fue porque hace un tiempo no muy lejano, si no estoy mal, fue la ministra de Comunicaciones, la cual no recuerdo ahora su nombre, destapó cierta corrupción dentro de ese grupo, dentro de ciertas personas, y que resulta que el dinero que el gobierno había destinado, esos millones de dólares que habían destinado para que se hiciera ese trabajo dentro de los pueblos, resulta que se había evaporado, había cogido camino a diferentes lugares, y el dinero, pues obviamente lo tomaron algunas personas y los trabajos nunca se hicieron o nunca se han hecho, porque eso está ahí en veremos, eso no ha pasado nada. Bueno, la cosa fue que se destapó eso, pero al punto a que yo quiero ir es que en medio de esa investigación resultó que $500,000 aparecieron en cierto momento, fue girados a una iglesia cristiana. No recuerdo el nombre, creo que se llama Centros Poblados, no estoy muy seguro si es esta, pero creo que es así, Centros Poblados, que se llama esa congregación. Resultó que cierta cantidad, cientos de miles de millones de pesos de esos aparecieron girados a esa congregación, una congregación que tiene su asiento en Barranquilla y en Miami. Y cuando entrevistaron al pastor de aquella congregación, lo entrevistan, no recuerdo el nombre de él, no es importante ahora, cuando lo entrevistan a él o lo investigan a él, encuentran que el dinero él lo tomó para comprar algún apartamento, para comprar carro, para comprar algunas cosas de uso personal. Digamos pues que eso puede ser normal para un pastor que lo tenga. El problema es de dónde vinieron esos dineros. Y resulta que ellos encuentran es que esos dineros que supuestamente el gobierno había entregado para que se trabajara en pleno para una sociedad, fueron girados a compañías que no tenían nada que ver, como en este caso una congregación. ¿Qué tenía que ver una congregación con eso? Que les entrara una cantidad de dinero, con un dinero que no les pertenece. Pues ha llegado el escándalo justamente a eso, que las iglesias, al menos aquí en Colombia, como no pagan, no están entregadas a dar cuentas de dónde entran los dineros o cómo se mueven los dineros, son libres de ese tipo de cosas. Pues resulta que aquí los grupos que están fuera de la ley, al margen de la ley, se han aprovechado de tal situación y están usando las iglesias para lo que se llama comúnmente lavar dinero, meter dinero, caminar dinero por ahí. Eso nos ha hecho un punto vulnerable. Así como la iglesia católica tiene sus pecados, empezamos a encontrar cómo la iglesia cristiana evangélica también tiene pecados gravísimos. Eso por contar uno. Hace no muchos días hubo un escándalo aquí en Colombia, eso creo que pasó fue en el Tolima. Resultó un pastor demandado por su hija, porque resulta que él siendo pastor en una iglesia, ¿no?, llevando una congregación, durante varios años estuvo abusando sexualmente de sus dos hijas. La mayorcita, que creo que tenía como 16, 17 años, fue la que finalmente contó o puso la demanda junto a la esposa del señor, del pastor. Impusieron la demanda y según se demostró allí en los estrados, él había estado como por 3 años realizando ese tipo de actividades. Y la niña, en medio de su declaración, decía que el pastor, tal vez consciente del pecado, pedía perdón ante Dios antes de cometer el acto sexual. Pedía perdón a Dios y luego abusaba de las niñas. Y así duró varios años, llevando una vida doble, una vida llevada del pecado, pero también mostrando una santidad alejada de lo que podían ser los caminos de Dios. Y esto es algo que pasa dentro de las iglesias. Nosotros hablábamos con el pastor esta semana y conocíamos ciertos hechos acerca de otras congregaciones que están pasando situaciones difíciles. Nos visitó aquí un pastor de hace años que nosotros tuvimos conocimiento con él. Nos visitaba y nos comentaba acerca de cómo él, viajando en diferentes lugares, había conocido cómo hoy en día se estaban descubriendo cosas dentro de las iglesias cristianas
que no estaban tan acordes con la palabra de Dios. Aquí en Bogotá, Él nos mostró ejemplos con nombres propios que yo no voy a nombrar, pero con nombres propios, de personajes, de pastores, que hasta hoy en día nosotros quedamos sorprendidos cuando dijimos, ¿cómo así? Él hacía ese tipo de actividades y nos dijo, sí. Nos mostró una cantidad de pastores que son gays, que practican ese tipo de relaciones que no están aceptadas dentro de la palabra de Dios, pero que sin embargo son pastores o han sido pastores por años dentro de iglesias, y que uno queda sorprendido. Nos mencionó que una de las iglesias más grandes acá de Bogotá, el pastor principal, el fundador de ella, resultó que era una persona también que era gay. E incluso a él, descubriéndolo las directivas, las personas allí cercanas, intentaron, obviamente, que él se bajara del estrado, quitarle la iglesia, sacarlo de pronto, golpearlo fuera de la iglesia, golpearlo entre comillas, ¿no? Pero digamos sí, psicológicamente. Sin embargo, como hoy las leyes son distintas y uno tiene que apegarse a las leyes, pues las leyes lo protegieron, porque en fin, él aparecía como dueño o por lo menos como titular dentro de la congregación. Ya no lo pudieron sacar. Es un pastor gay y es de las iglesias más grandes que hay en Bogotá, y lo peor es que quizá la congregación no lo conoce mucho. Lo conocen unas pocas personas, pero la congregación no sabe el pecado de la persona que les está llevando allí la palabra de Dios. Son cosas que uno vive dentro de las iglesias. Aquí mismo en Bogotá, una de las iglesias grandísimas, yo sé que muchos de pronto de los que están aquí la van a relacionar, el pastor principal fue demandado, y creo que aún poseerán demandas acerca de cómo él se había apropiado de cosas que le pertenecían a la congregación. Esto de los pactos, esto de llegar allí y de hacer y pedirle al Señor, no crean que eso es algo que muchas veces nace del corazón de Dios. Resulta que este señor llenaba a la gente, le henchía el corazón, y la gente en medio de la euforia llevaba la escritura de su casa, la propiedad de su carro, su salario mensual, lo que ellos tenían lo ponían a nombre de la iglesia para que la iglesia progresara. Ya le digo, oye, es una de las iglesias más grandes de Colombia. Yo creo que algunos no la quiero mencionar, pero saben a cuál me refiero, porque eso fue un escándalo grandísimo que hubo acá. El pastor resultó demandado después, porque los feligreses se dieron cuenta de eso, como él se había aprovechado de la ingenuidad de la gente, y gente que perdió su casa, su carro, su dinero, sus familias, lo perdieron todo por llevarlo a la iglesia, y lo demandaron después. Gente que se aprovecha de esas situaciones. Las iglesias, aunque no crean, uno pensaría que en la iglesia hallaría santidad, y sin embargo están llenas de pecado. Y hablábamos, ya les digo, con el pastor esta semana, y decíamos, debería esto sorprendernos a nosotros, ¿no? Como hace años atrás. De pronto uno escuchaba que un pastor se aprovechaba sexualmente de una mujer, o que maltrataba a la esposa, o que hacía cualquier acto de indisciplina, ¿no? Uno quedaba como en shock, y quizás hasta en los diarios se publicaba en la primera página allí a titular grande en letras rojas, y en los noticieros de pronto salía extra, y salía una noticia de esas, ¿no? Cuando pasaba algo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, fuera la denominación que fuera. Pero hoy, lo mencionamos con el pastor, ya como que no se sorprende nadie de eso. Se ha vuelto tan normal ya el pecado dentro de las iglesias. Que se mencione que un sacerdote es pederasta o pedófilo que se aprovechó, ya aparece por allá en el rincón de un periódico, por ahí una noticia así de pequeñita, como en el caso de Rosinger. Casi nadie la supo, quizá, porque no se mencionó a gran escala. Lo que pasa dentro de las iglesias cristianas, como les menciono, el aprovechamiento que tienen sobre los feligreses, cuando el pecado abunda allí, y ya, o sea, como que ya no hay sorpresa ante eso. Nos hemos acostumbrado a que el pecado deambula incluso dentro de los altares de la iglesia.
¿Hasta dónde ha llegado la iglesia? ¿Hasta dónde ha llegado la congregación, la gente? ¿Hasta dónde hemos llegado realmente? Y nosotros nos damos cuenta que eso es simplemente un reflejo de algo que en la Biblia ya se profetizó muchos años atrás, que eso ya está escrito dentro de la palabra de Dios. Vamos a ir allí a la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta. Eso está en segunda de Tesalonicenses. Efesios no tiene ni segunda. Segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, noten bien esta situación que se presenta allí. Nosotros como cristianos, tú y yo que estamos aquí, que somos conscientes de la palabra de Dios, sabemos que hay una promesa a través de la palabra de Dios. Hay una verdad fundamental para nosotros. Esa verdad no se puede apagar, no se puede ocultar, no se puede negar, y es que Cristo volverá otra vez. Quizá de pronto los inconversos, quizá si tenemos personas que por primera vez están conectando a ver esta enseñanza, desconocen esta situación, pero alguien que ya ha pasado algún tiempito dentro de una congregación, dentro de una iglesia, por lo menos lo ha oído mencionar y sabe que una de las grandes promesas que hay dentro de la palabra de Dios es que Cristo volverá otra vez a la tierra. Y aquí nos está hablando de eso. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos, que como cristianos cuando Él venga nos juntaremos con Él, estaremos con Él, y dice la palabra eternamente, ya no nos vamos a separar, será una unión por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Y dice aquí Pablo entonces hablándole a los tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les está diciendo Pablo allí, o nos dice a todos nosotros, no se dejen conmover. No se dejen mover de ese pensamiento que ustedes tienen, de la enseñanza sana que han recibido, de la misma palabra que está escrita. Dice, no se dejen conmover, porque el día del Señor vendrá, y dice, y está cerca. Sigue diciendo, versículo 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria al Señor. Aquí hay sabiduría y hay entendimiento. Hay una verdad que nosotros conocemos y que proclamamos, y es que Cristo regresa a la tierra. Pero nos da unas señales. Dice, antes que venga Él, es decir, antes de que el Señor regrese, van a pasar un par de cositas. ¿Qué cositas dice allí? Va a aparecer el hijo de pecado, el hombre de perdición. ¿A quién se refiere? Ya hemos hecho algunos estudios acerca de eso. Se refiere al anticristo. Antes de que Cristo venga, aparecerá el anticristo. Eso está claro y lo dice allí. Pero antes de que el anticristo aparezca, habrá algo más. Y dice allí, versículo 3, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ese término hay que tenerlo muy, muy presente. Porque vendrá Cristo, antes de Cristo vendrá el anticristo, y antes del anticristo vendrá un periodo que será la apostasía. Eso está escrito ahí en la palabra del Señor. Y uno tendría entonces que preguntarse,
Bueno, si son así los parámetros, o como se nos menciona en la palabra del Señor, ¿qué es la apostasía? Para poder entender entonces, porque dice, será lo primero que va a aparecer antes de que venga el Señor, la apostasía. Vamos a ir a Wikipedia, lo copié de Wikipedia, lo que habla acerca de la apostasía. Dice, en el Antiguo Testamento se refería a volver atrás, a recaer en un mismo error o a darle la espalda a Dios. Era el estado de infidelidad y el irse tras dioses falsos. Creo que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Jeremías 2, versículo 19. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar el temor hacia él, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. 2:19. Y ahí mismo, en el 5, versículo 6, dice, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Y en el capítulo 8, versículo 5, dice, porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, Abraham el engaño y no han querido volverse. Todos estos pasajes nos hablan justamente de lo que es la apostasía, o como se mencionaba la apostasía en el Antiguo Testamento. ¿Qué era la apostasía en el Antiguo Testamento? De acuerdo entonces a esas definiciones y de acuerdo a estos pasajes, cuando el pueblo de Israel abandonaba la presencia de Dios y ellos se iban en poses de dioses ajenas, detrás de Moloch, detrás de tantos dioses por allí que estaban, de Dagón, de todos esos elementos que se daban. Ellos se iban detrás de todos esos dioses. Ese era apostatar, apartarse del camino de Dios y aceptar otro cierto tipo de cosas. Esa era la apostasía como se estaba mencionando en el Antiguo Testamento. Ahí mismo en Wikipedia dice, en el Nuevo Testamento aparece una definición que dice, es apartarse de la posición en que estaba. Implica una deserción, es decir, abandonar las obligaciones, las creencias y los ideales religiosos. ¿Qué es entonces la apostasía? ¿Y por qué la apostasía es importante? Porque la apostasía, entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo, se va a dar es dentro de la iglesia. La apostasía no se va a vivir afuera. No se va a vivir por las calles, no se va a vivir por los caminos o en las ciudades o dentro de los inconversos. La apostasía se va a dar es dentro de la iglesia. ¿Y qué es la apostasía? Dice, cuando dejan los principios, dice allí, cuando se apartan de lo que realmente es y empiezan a enseñar cierto tipo de cosas que son diferentes a los ideales o a las enseñanzas primarias. Eso es apostasía. Cuando se apartan entonces de las enseñanzas naturales de la palabra de Dios y se le da gusto entonces a cualquier tipo de fábula. Y uno entonces empieza a vislumbrar, bueno, si la apostasía, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, se va a dar antes de la venida de Cristo y se va a dar dentro de las iglesias, tenemos que analizar entonces las iglesias. Y tenemos que analizar si la apostasía se está dando dentro de las iglesias. ¿Y uno qué encuentra dentro de las iglesias? Apostasía. Cuando los principios de la palabra de Dios están siendo dejados borrados. Oye, cuando seguramente yo estoy hablando este tema y estoy diciendo, no, que es que el pastor fulano resultó que era gay, o que el señor aquel estaba haciendo aquello, o que aceptaban el aborto, porque hay un escándalo ahorita justamente acerca de que van a aprobar el aborto en Colombia también, o por lo menos van a quitar las penas para aquellos que practiquen el aborto. Eso ya pasó, entiendo, por
por la Cámara o lo que haya sido, y eso lo van a definir ahora son unos jueces. Seguramente lo van a aprobar, como lo han aprobado en otros países. Y eso será normal. Será normal, incluso dentro de la iglesia. Van a decir, pero ¿cuál es el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde se menciona que no se puede ser gay dentro de una congregación? ¿Se puede hacer ciertas prácticas dentro de una congregación? ¿Dónde me dice que no tengo que pintarme el cuerpo? ¿Dónde me dice que yo tengo que vestirme en determinada forma o actuar en determinada forma? Es el mundo moderno. ¿Sabes cómo se llama eso? Apostasía dentro de las congregaciones. Eso es lo que se está viviendo. Por eso hoy no nos escandalizamos, y la iglesia principalmente no se escandaliza de que esas cosas se entren dentro de nuestras congregaciones. Se da. Y ya no es como en el tiempo antiguo, cuando les digo que se salía en un periódico en letras rojas y grandes: uy, pederasta, un sacerdote o un pastor aprovechó de esto o de aquello. No, es tan normal hoy que ya le digo, eso aparece por allá en la última parte de un noticiario, porque las iglesias ya entramos a un mundo donde esto es normal, y eso se llama apostasía. Se está cambiando la palabra de Dios, y se está cambiando no en cosas tan complejas como esas, sino en cosas aún más sencillas, aunque usted no lo crea. Dice allí que es cuando se cambian los principios de la palabra de Dios, y los principios de la palabra de Dios se han cambiado lamentablemente. Hoy en día en las iglesias es muy triste, y lo hablábamos, ya le digo, esta semana, una reunión que tuvimos con otro pastor y con nuestro pastor aquí de la congregación, lo hablábamos, como hoy dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, el mensaje que se envía son mensajes light, y son mensajes más direccionados a las emociones de las personas antes que el cambio emocional de una persona. Las iglesias hoy, los pastores suben y empiezan a predicar. ¿Necesita usted dinero? ¿No tiene un trabajo? ¿No tiene una chica guapa con el que lo ame? ¿Necesita un caballero hermoso que la cuide? ¿Qué necesita? Vengan, y terminan haciendo pactos y la gente solamente espera ese momento, ¿no? Cuando el pastor dice, alguien necesita ir, y no corren al altar. Y ese es el mensaje, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Para darle a una persona un carro, o un buen trabajo, o una casa, o una esposa, o un esposo? No había necesitado ir a la cruz para eso. Él es dueño del oro y de la plata de este mundo. Él lo hubiera podido hacer. La cruz tiene un sentido muy distinto. Cristo fue a la cruz, fue por darnos salvación. Ese fue el motivo de ir a la cruz. Pero a las iglesias se les olvidó que ese es el punto central. Hoy existe más comercio dentro de la iglesia que fuera dentro de los centros comerciales. Se habla más de dinero y de bonanza y de riquezas dentro de una iglesia que en Wall Street. Nos decía ese pastor, es increíble que la gente hoy simplemente vaya a una iglesia y diga, aquí está, Señor, tengo entonces mis 1,000, 10,000 o 20,000 pesos o lo que sea, y al otro día se siente a esperar, a ver, Señor, a ver, ¿cuándo es que vas a caer con lo que prometiste? Pues cambiaron el evangelio totalmente. Y ustedes dirán, no, o sea que el Señor no hace milagros, es que el Señor luego acaso no prometió darnos lo que nosotros necesitamos. Sí lo prometió, pero el mensaje se cambió, y yo se lo puedo demostrar. Marcos capítulo 16, usted lo puede ver por allí. ¿Sabe qué lo que dice allí? La palabra del Señor dice, y estas señales, ¿cuáles? Eso que tú necesitas, tu casa, tu trabajo, la solución de tus inconvenientes con tu esposa o tu esposa, tus conflictos familiares. Estas señales, los milagros, dice, estas señales, oiga, seguirán. Esa no dice que van adelante. Seguirán a quienes,
Dice, a todos los que creen. Es decir, que el Evangelio tiene un proceso. Primero creer y después las señales vendrán detrás. Usted primero cree, usted primero acepta al Señor Jesucristo, usted primero acepta las cosas de Dios, sus principios, su palabra, sus mandatos los acepta, y después de que usted los acepta, mire, las cosas empiezan a seguirlo a usted detrás. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Entonces, ¿han cambiado el Evangelio? Claro que lo han cambiado. Oye, es más importante el milagro que el aceptar al Señor. Entonces se ha cambiado, ¿sí? Entonces sí hay apostasía dentro de la iglesia, porque se está hablando un mensaje que no es correcto. Gloria al nombre del Señor. Hemos estado hablando nosotros dentro de nuestro programa El Faro, en estas últimas reuniones, acerca de una parábola que se da dentro de la palabra del Señor. Es la parábola de las 10 vírgenes. Y yo les hacía dentro del programa una reflexión y les decía, esta parábola es tan importante para nosotros como cristianos, porque esta nos muestra, nos pone de cara, a ti y a mí nos pone de cara ante el Señor y nos muestra dónde estamos. Así de simple. Es una parábola que está dada para nosotros. Y la parábola nos muestra a una serie de personitas allí, unas vírgenes, que conocían del novio, amaban a ese novio, sabían que el novio iba a venir, sabían lo que necesitaban, unas lámparas, un poco de aceite, todo lo conocían. Y sin embargo, unas entraron al gozo con el novio, otras se quedaron por fuera. ¿Qué les hizo falta? Ellas conocían al novio, sabían de las promesas del novio. Ellas llevaban sus lámparas, llevaban su aceite. ¿Qué les hizo falta? Y yo les mostraba un pasaje allí en Mateo, donde dice la palabra del Señor que en aquel día, ¿cuál será el día? El día que estemos en la presencia del Señor, Él va a decirnos, Señor, ¿acaso no predicamos en tu nombre? ¿Acaso, Señor, nosotros no hicimos milagros a través de tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no asistimos a reuniones de oración? ¿Acaso no asistíamos los domingos al servicio? ¿Acaso nosotros no hacíamos buenas obras? ¿Y saben lo que dice el Señor allí? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y yo les decía, qué grave que uno esté dentro de una congregación, yo llegue y me siente los domingos a escuchar el servicio, que yo esté en las reuniones de oración, que yo sea ante mí, en mi concepto, un buen cristiano, y que llegue a la presencia de Dios y Él me diga, apartado de mí, yo no lo conozco. Yo les decía, y entonces, ¿cómo sé de que yo voy a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo yo vislumbro? Y tengo una seguridad de que yo realmente voy a entrar al reino de los cielos. Porque si el reino de los cielos no me da seguridad, y yendo a los servicios, estando en oración, leyendo la palabra y esto, eso no me da seguridad de entrar, entonces ¿cómo voy a entrar? Y ahí es donde viene lo del título de nuestra enseñanza de hoy. ¿Saben cómo nosotros lo sabemos? Con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. En la parábola de las vírgenes, el Espíritu Santo está reflejado ¿en qué? En el aceite. No voy a entrar en esto porque el tiempo ya me está corriendo, no voy a entrar en mirar si el aceite es el Espíritu Santo o por qué es el Espíritu Santo. Seguramente después lo reflexionaremos. Solamente tómelo en cuenta que el Espíritu Santo está mencionado dentro de la palabra de Dios o correspondido con el aceite. Entonces cuando se menciona el aceite, estamos mencionando es el Espíritu Santo. ¿Qué tenían las vírgenes? ¿Cuáles entraron? Dicen las que tenían lleno su candelerito.
Las que llevan su lámpara y estaba lleno del aceite, es decir, lleno del Espíritu Santo. Ellas fueron las que entraron. Las otras tenían el Espíritu Santo, sí, porque tenían aceite. Solamente que el aceite era poquito. No había llenura. Y muchas gentes, muchas personas hoy en día están así. Tienen el Espíritu Santo. Hablan en lenguas. Se les manifiestan en otras cosas. Tienen el Espíritu Santo porque sí, llegan a la iglesia. Llegan a las reuniones. Pero su aceite es así. Poquito. Poquito. Pues entiéndase que el que no esté con la llenura del Espíritu Santo no va a entrar al reino de los cielos. Con poquitos no vamos a entrar. ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque entonces esa sería la pregunta. ¿Cómo sé yo entonces que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Es hablar en lenguas? ¿Es hacer esto, aquella? Sí, esas son evidencias. Pero hay unas evidencias más fuertes que me muestran a mí si estoy lleno del Espíritu Santo o no. Una, la mencionamos ahí en el faro, los invitamos para que vean ese programa porque es realmente instructivo para todos. Una, ¿cuál es? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en mí? Miremos, Gálatas, solamente un versículo voy a usar, tengo varios acá, pero no lo vamos a tocar, ya le digo por tiempo. Vayamos a Gálatas, solamente ese, miremos, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, mira lo que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahí está. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es algo para mostrarme orgulloso por allí, vea, yo ando lleno del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo tiene una función dentro de nuestra vida. Una de las que dice así es el que clama a Dios. Cuando está el Espíritu Santo adentro de mí, entonces mi cuerpo, mi ser, clama por la presencia de Dios. Vive por la presencia de Dios. Ama estar cerca de Dios. Eso no nace de nuestro corazón. No es que yo digo, uy, yo quiero sentir ganas de acercarme a Dios. Eso no nace de nuestra carne. Nosotros no somos capaces. ¿Sabe quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo. Por eso hay muchas gentes que ustedes las ven dentro de las iglesias y no se inmutan ante ciertas cosas o ante ciertos pecados. No se inmutan a acercarse ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque no muere el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos motiva, nos impulsa a llegar hacia Dios. Mi hermano ponía un ejemplo muy claro. Hay personas que llegan a una reunión y se sientan, sí, como dirían allá cuando llegamos a la presencia de Dios: Señor, yo estuve allá en los cultos, yo me sentaba allá. Sí, claro. Usted puede venir a los cultos, puede sentarse allí, puede estar viniendo a las oraciones, perfecto. Pero ¿qué hace durante ese tiempo? Y decía mi hermano allí en el faro, es muy triste ver cómo las personas, cuando se está hablando de la palabra de Dios, los ve unos allá pensativos, lejanos, analizando cómo va a terminar la selección Colombia, analizando de pronto si mañana lloverá. Otros, peor aún, más descarados, están con el celular, mientras el pastor está allá hablando, están con el celular, enviándole una carita feliz a alguien, contestando el WhatsApp, mirando el chat, de pronto el Facebook me escribieron. Y decía, ¿eso es estar enamorado de Dios? Yo cuando empiezo estas reuniones generalmente doy una frase que digo: Señor, me aparto de todo, abro mi corazón, mi entendimiento, ni una palabra tuya caerá. Todas me las llevo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque solo inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me hace que yo me abrace a la palabra de Dios, que todas las cosas que están allí son mías. Es el que me hace que me enamore de Dios. Cuando usted
Es más importante su WhatsApp, es más importante su Facebook, es más importante lo que está pasando afuera y no es tan importante la palabra de Dios. Ese día empezaste a hacer una virgen con la lámpara y el aceite bajito, bajito. Porque si tuvieses tu lámpara llena, el aceite estuviera rebosante, amarías las cosas de Dios. La oración. Nosotros aquí en los miércoles tenemos una oración, bueno, tenemos varios días, pero me voy a referir a la del miércoles. Nuestras hermanas, sintiendo un llamado al corazón, abrieron una reunión de 9 a 10 de la noche, todos invitados para que estén allí. Ellas abrieron su oración. Yo tengo credenciales para entrar en Facebook, entonces, de buen corazón, de buena gente, o como ustedes lo quieran llamar, decidí un día coger la señal que ellas emitían y empezarla a retransmitir por Facebook, ¿no? Que apareciera también la oración por Facebook. Y un día las hermanas me llamaron, tuviéramos una charlita allí pequeñita, y me dijeron: hermano, usted está haciendo una cosa bonita, nos está retransmitiendo la oración, pero nos hemos dado cuenta que la oración está quedando cortada, o al principio o al final. Dice, si quieren nos ponemos de acuerdo para que usted pueda emitirla completa. Y yo les dije, por el contrario, con gran dolor en el corazón estoy pensando en quitarla. ¿Sabe por qué? Porque yo me he dado cuenta que las personas en Facebook entran, le ponen un like para simular de que sí están, y después uno no vuelve a saber de ellos. En cambio, en la oración que ellas tienen en Google Meet, uno adentra, y cuando una persona adentra, se ve que está ahí, y cuando se sale, ahí aparece: fulano se salió de la oración. Entonces eso nos lleva por lo menos a llevar un control y saber quién realmente ama la oración, y que no es solamente cuestión de darle un like, por ejemplo, a esta enseñanza, y no la vean. ¿Para qué un like? Yo no necesito de likes. Me enorgullece de pronto que yo vea y que las enseñanzas que yo doy tenga 300 likes, claro, pero en el fondo yo no los necesito, porque para eso incluso yo puedo contratar a un programador que me haga un algoritmo y que me le esté poniendo likes ahí a mi página cada rato. Eso se puede hacer. A mí lo que me interesa es que vean el mensaje realmente, y de eso se trata esto. ¿Y sabe eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que clama, el que busca, el que me lleva a estar en las cosas de Dios. Cuando el Espíritu Santo lo tengo yo, pero está ahí solamente pintadito, por eso no me importan las cosas de Dios, por eso no me importan las reuniones, no me importan los mensajes, no me importa la oración, no sufro por leer la palabra, no me inquieto por buscar de Dios. Ahí está la gran diferencia. Y hoy la reflexión que tenemos para nosotros es esa. Hay una definición que yo busqué por allí, igualmente en Wikipedia. Dice, hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Lo busqué y en un diccionario por ahí bíblico encontré esta definición. Dice, estar lleno del Espíritu Santo es estar sometido a la dirección del Espíritu Santo. Y me gustó esa definición. Estar sometido a la dirección. Cuando usted viaja en un carro, si usted alguna vez ha conducido un carro o una bicicleta, usted es el que le va dando dirección, ¿no? Voy aquí a la derecha, voy allí a la izquierda, sigo aquí de frente, ¿no? Le va dando la dirección hacia dónde vamos. Y la definición que nos dice allí, que estar lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo sea el que me dirija, el que me lleve. No soy yo el que decido, porque el Espíritu Santo es el que me muestra el camino. El Espíritu Santo es el que me da la sabiduría, el entendimiento. Por eso vemos personas religiosas, sí, personas que asisten a una iglesia, a una congregación, y no les inmuta el hecho de que hayan homosexuales ya dentro de la iglesia. No les inmuta el hecho de que haya aborto. Hace unos años yo incluso discutí con unas personas acerca de la palabra, porque hay momentos en que uno no acepta ciertas cosas. Con esa persona discutí acerca justamente de que ellos tienen un movimiento político también al lado de la religión,
tiene un movimiento político, y esas personas, para hacer campaña, salieron entre una de sus cosas a pedir que se le dieran los derechos a las personas que no pertenecen de un mismo sexo. O sea, que puedan ser lesbianas, que puedan ser gays, que puedan ser lo que sea. Y yo decía, ¿cómo es que un cristiano se mete en eso? Sí, la persona puede estar sentada en una iglesia, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero hay una gran diferencia entre dos personas que pueden estar sentadas en un lugar ahí cerquita. Uno está apenas untado con aceite, el otro está lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo. Él es el que me impulsa realmente hacia las cosas de Dios. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, cuando el Espíritu Santo realmente es el que dirige mi vida, todas las cosas de Dios me apasionan. La palabra de Dios me enseña. En los salmos allí dice: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré, es el Espíritu Santo el que está hablando. Me alegré de ir a la casa de Dios. Dice en otro: entra por sus puertas con acción de gracia, con cánticos de júbilo, de alabanza. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Porque llegué a la casa de mi Dios, de mi Padre. Dice allí: Él es el que clama, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo el que me lleva a esas cosas, el que me lleva a rechazar muchas. Y nosotros tenemos que analizarnos y darnos cuenta: estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Respetamos la palabra? ¿Me muero por escuchar la palabra, o para mí más importante es el celular? ¿Saben que yo cojo el celular y realmente lo dejo allá? Le digo: no me interesa esto, porque primero está mi Padre. No me interesa lo que pase afuera, porque primero está mi Padre. ¿Eso sabe quién lo impulsa? Una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que se levanta en la mañana y le agradece a Dios su vida, su salud, sus partes. Una persona que le agradece su trabajo, su salario. Una persona que le agradece por su familia, por lo bueno, por lo malo, todo. Dice: todo me lleva a bien. Es una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que ama las cosas de Dios. Pero una persona que está a medio llenar, ¿sí?, que de pronto habla lenguas, porque mucha gente cree que por hablar lenguas está lleno del Espíritu Santo, y eso no es cierto. ¿Cree que con eso es suficiente? El Espíritu Santo nos lleva a cosas muy distintas. La parábola de las vírgenes remata así: unas entraron, otras se quedaron. ¿Quiénes entraron? Las que llevaban su copa rebosante, las que el Espíritu Santo realmente moraba. Se quedaron las que tenían el Espíritu, pero un espíritu chiquitico, una copita de aceite. En esta mañana la pregunta es para ti: ¿cómo está tu aceite? ¿Te apasionas con las cosas de Dios? ¿Te mueres por leer la palabra? ¿Te mueres por estar en oración? Oración es estar en la presencia de Dios, es poderse abrazar a Él. ¿Te mueres por ello? ¿Amas estar en tu congregación? ¿Amas escuchar la palabra de Dios? ¿O hay cosas más importantes para ti? Esta es una buena reflexión. Y en esta mañana nuestra enseñanza es ese llamado: ser llenos del Espíritu Santo. Inclinen sus cabezas allí donde se encuentran, cierren sus ojos. Démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Hoy rogamos, mi Dios, para que tú nos llenes de ti, mi Señor. No queremos ser cristianos regulares, no queremos ser cristianos cualquiera, mi Señor. Queremos ser verdaderamente hijos, que dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, haya alguien que clama a ti, te diga: Abba, Padre, te amamos, te necesitamos. Llena mi corazón, llena mi vida con tu Santo Espíritu, mi Señor. Que yo me muera por estar en tu presencia, Padre. Que ame realmente lo tuyo. Que yo tenga la convicción de que un día estaré en tu presencia y seré seleccionado para estar contigo, por estar lleno de tu Santo Espíritu.
Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Bendito seas por siempre. Bendiciones, iglesia.